tener en cuenta que nuestros módulos fotovoltaicos van a producir una energía muy diferente en diferentes lugares. Por ejemplo, tenemos acá una simulación en Arica. Puedo ver un gráfico de la energía que se produce de 4 módulos fotovoltaicos, es decir, 1 kilowatt. Todos sabemos que Arica es una zona con bastante energía, por lo tanto, podríamos ya determinar que un sistema fotovoltaico va a producir bastante energía. Pero ¿qué pasaría si nos alejamos hacia el sur? En Santiago ya podemos ver que la energía de la misma cantidad de módulos fotovoltaicos, que eran 4, baja. Entonces esto es una conclusión. No podemos pretender que cualquier kit fotovoltaico vaya a funcionar en cualquier parte de Chile o en cualquier parte del mundo. E incluso, si un mismo kit fotovoltaico o 4 módulos fotovoltaicos lo llevamos a Puerto Montt, ¿qué pasaría? Aquí baja considerablemente la energía, más del 30 y tantos %. ¿Todos me ven? ¿Todos ven la presentación? Disculpa. Sí, se ve bien. Sí, se ve. Disculpa, Sí, se una ve. pregunta. Por ejemplo, ¿Sí? si yo tengo un panel de 100 watts, monocristalino, y uno policristalino, ¿los dos tendrían el mismo tamaño? No, el policristal, bueno, también hay que hacer dos diferencias. Va a depender de la eficiencia. Hoy día hay policristalinos que tienen una misma eficiencia que un mono, pero por lo general los monocristalinos tienen mayor eficiencia, por lo tanto van a ser más pequeños. Pero no van a ser la mitad, va a ser 1, 2, 3, 5% más pequeño. O menor área. Ya, sigamos. ¿Alguna pregunta? En silencio los micrófonos, por favor, los demás. Se escucha una tele por ahí. Sigamos entonces. Teniendo claro que módulos fotovoltaicos en Arica, Santiago, Puerto Montt van a producir una diferente cantidad de energía, también debemos considerar qué equipo va a gestionar esta energía. ¿Será un controlador PWM o será un controlador MPPT? ¿Qué pasa? Que la mayoría de los kits, por ejemplo, que venden en Mercado Libre, son controladores del tipo MPPT. Perdón, PWM. Perdón, me equivoqué. PWM. ¿Qué quiere decir esto? Que son los más económicos. Pero ¿qué desventaja tiene este tipo de controladores que, para los que están más instruidos en los sistemas fotovoltaicos, no permite conectar los paneles en serie, es decir, positivo con negativo, sino que conectarlos en paralelo. Y físicamente, eléctricamente, lo que ocurre cuando conectamos en paralelo es que aumenta la corriente. Podemos ver acá que al conectar en paralelo aumenta la corriente. Esta es una conexión en paralelo. Este tipo de controladores nos limita. ¿Por qué? Porque al conectar los módulos fotovoltaicos en paralelo, aumenta la corriente. Imaginémonos que 7 módulos fotovoltaicos conectados en paralelo se acerca a la misma corriente que necesita una máquina de soldar para formar un arco eléctrico. Hoy día con cuánto se está soldando? Con 50, 60 amperes, que es como el promedio. Entonces, si yo conecto módulos fotovoltaicos en paralelo, esto lo que va a ocasionar es que la corriente aumente de forma exponencial. Y esto es súper peligroso. Por lo tanto, si yo tomo o compro este kit con un controlador PWM, tengo el riesgo de ocasionar esto. ¿Y qué pasa? Que los conductores, o a veces no incluyen conductores, cables, los kits, y tendemos a nosotros mismos a lo mejor ocupar cualquier conductor. Si nosotros vemos una imagen aquí, esto es lo que generalmente pasa. Compramos un kit fotovoltaico,
Viene uno o dos conductores, cables, y empezamos a unir, a unir, a unir, a unir. Esto es un peligro y es súper riesgoso, podríamos ocasionar un incendio. ¿Por qué? Como ya les dije, los módulos fotovoltaicos al conectarlo en paralelo aumenta la corriente y eso podría ocasionar arco eléctrico y genera puntos calientes. Estos cables se empiezan a calentar, a calentar, a calentar, a calentar, a calentar, hasta que podría ocasionar un incendio. E incluso, muchos de los kits que yo he visto, instalaciones que he visto, producto de estos kits, los cables están en el suelo y con el año, o con los años, los conductores se dilatan y se contraen, por lo tanto están constantemente rozando la superficie de la losa, del techo, de los fierros, y esto lo que provoca es que pierda la aislación y produzca una falla a tierra o un cortocircuito. Entonces ya hemos visto varias cosas, que debo tener claro cuántos módulos fotovoltaicos necesito. Si voy a comprar un kit, la persona que me vende el kit me debe asegurar que la energía que voy a producir es la que necesito y debemos evitar siempre en instalaciones residenciales el tipo de controlador PWM. Siempre debemos escoger un MPPT. ¿Es más caro? Sí, pero hace 3 años valía 10 veces. Hoy día vale el doble, un poquito más, dependiendo de la potencia, e incluso podría ser más, dependiendo de la calidad. El MPPT me permite conectar los paneles en serie. Podemos ver acá que puedo conectar positivo con negativo, y lo que hace esta conexión es sumar voltaje, aumentar el voltaje y mantener la corriente. Es por eso que en las líneas de transmisión, distribución y generación, el voltaje ronda los kilos. Son miles de volts, pero la corriente es bajísima. Por los conductores que fluye la corriente es bajísima en comparación al voltaje. ¿Y por qué? Porque cuando nosotros trabajamos con tensión, una tensión alta, podemos disminuir riesgos de arco eléctrico, el conductor también puede ser mucho más delgado y también las protecciones eléctricas tienen una menor capacidad. ¿Pregunta hasta acá? ¿Una pregunta? Sí, tengo una pregunta. Dígame. ¿Cuál es su nombre? Diego. Diego, Buenas cuente. tardes, sí. Mira, lo que pasa es que acá en Tomé, estamos hablando octava región, generalmente en invierno me imagino que cuesta más a que los paneles solares capturen la energía del sol, ¿ya? Y no sé si variará la cantidad de paneles conectados para que puedan cargar una batería. Ya. Muy buena pregunta. Cuando nosotros dimensionamos, debemos hacer un cruce principalmente de dos cosas. Consumos, los artefactos que voy a conectar y que van a ocupar esta energía, eso lo cuantificamos en el tiempo, eso se llama o se denomina watt-hora, y debemos después proyectar o determinar cuánta energía hay en el lugar donde vamos a instalar y cuántos módulos o cuánta área necesito para producir esa energía. Por lo tanto, a medida que yo me acerque al sur o me aleje del norte, lo que voy a necesitar es mayor cantidad de módulos fotovoltaicos para un mismo consumo. Ejemplo, en Arica podría necesitar 4 módulos, en Santiago 6 y en Puerto Montt 8, 10, hasta 12, dependiendo la zona. Si es costera, mucha nubosidad. Y eso también, muy buena pregunta, porque eso también nos hace entender que cada proyecto es particular. Cada proyecto tiene inclinaciones, orientaciones, consumos, presupuestos diferentes, equipos diferentes. No es lo mismo elegir un inversor o un sistema fotovoltaico para luminaria que para motores, donde hay pic de partidas, potencia aparente. Por lo tanto, cada sistema tiene una particularidad.
Vamos a ver aquí, en el chat. Hay hartas preguntas. Aló. Si es para... Hay un micrófono prendido. Si es para determinar un sistema conectado a la red, es la generación anual. Si es un sistema off-grid, aislado de la red, donde no hay posibilidad de un empalme eléctrico, estamos en la montaña o en la playa, es determinar la energía del peor mes, generalmente es junio, con esos dos datos. Vamos a seguir. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que necesitamos protecciones eléctricas. Muchas veces compramos el kit y no tienen protección eléctrica. Las protecciones eléctricas, por ejemplo, en nuestras casas son los termomagnéticos o automáticos o los diferenciales, que si hay, en el caso del termomagnético, si hay un cortocircuito, se baja, o si alguien encendió la estufa eléctrica y el hervidor al mismo tiempo, también se abre y protege. También existe el diferencial en los domicilios, cuando hay una falla a tierra o una diferencia de energía, también se activa. En los sistemas fotovoltaicos también hay protecciones, especialmente en las baterías podemos instalar fusibles, también existen automáticos bipolares y un seccionador. Debemos entender que el peligro, o donde está el mayor peligro, son en las baterías. Las baterías pueden entregar su capacidad 10 veces su corriente. A ver, para que se entienda. Si yo genero un cortocircuito en la batería, es decir, uno positivo con negativo, la energía que puede entregar o la corriente que puede suministrar es 10 veces su capacidad. Esto significa que una batería de 10 ampere-hora, 30 kilos, 27 kilos, podría en 5 segundos dar 1000 amperes. ¿Qué pasa con un conductor si le atraviesan 1000 amperes? El conductor se transforma en una lámpara incandescente, en cierto modo. Y podría, si nosotros estamos haciendo una mantención o no tenemos experiencia, podríamos incluso cortarnos la mano con este cable incandescente o tener un accidente. Por lo tanto, es súper importante las protecciones. Las protecciones que utilizamos nosotros son fusibles NH, de cuchilla también le llaman, o los Mega, MIDI, Fuse, que son fusibles que se instalan en un conductor en la batería, y también tenemos un seccionador, y el seccionador lo que hace es abrir y cerrar el circuito. Otra cosa de que pasa cuando tenemos poca experiencia y compramos un kit, es que cuando conectamos la batería al controlador, se forma una chispa, un arco eléctrico. Y eso lo que va a hacer es carbonizar los bornes, es decir, estos contactos donde yo atornillo los conductores, los cables, va a ir perdiendo sus propiedades e incluso podría generar un desperfecto dentro del equipo. Por lo tanto, para poder prevenir, para poder aislar la batería, lo ideal es utilizar también un seccionador. Y estas cosas no le incluyen los kits. ¿Por qué no le incluye? Porque aumentan los costos. Y eso, cada elemento hace que el sistema sea mucho más costoso. Otra consideración es la batería. Y aquí sí que es súper importante. Una consulta. ¿Sí? Para colocar esas protecciones, ¿dónde es recomendable, por ejemplo, en las baterías, lo más cerca de las baterías o cerca del equipo que se está alimentando? Eso puede estar lo más cerca de las baterías o cerca del equipo. Va a depender mucho de la distribución. Por lo general van más cerca, en este caso, del controlador,
¿Por qué? Porque trabajar muy cerca de las baterías con conductores de 25 milímetros cuadrados o 50 milímetros cuadrados lo hace más difícil. Por lo tanto, están más cerca del equipo que de la batería. Ya. Igual en los paneles fotovoltaicos, igual, bueno, cerca en este caso del convertidor, del conversor. ¿Cuánto se llama? En los módulos fotovoltaicos, la recomendación es lo más cerca de los módulos y eso se llama un streambox. Las streambox lo que hacen es almacenar las protecciones y unir diferentes stream o conjunto de módulos para luego salir con 2 conductores más la tierra hacia el controlador o el inversor si es híbrido, que tenga todo incluido. Pero la recomendación es que las protecciones en los módulos estén lo más cerca posible. Ok, gracias. Ok. Ya, y aquí las baterías yo creo que el cacho o el duro y lo costoso y lo tedioso y el dolor de cabeza en un sistema fotovoltaico, sobre todo del tipo off-grid aislado, son las baterías. Porque nosotros pretendemos que las baterías van a funcionar toda la vida y yo las puedo cargar y descargar al 100% y van a rendir. Y no es así. Las baterías, a medida que yo más las descargue, menor vida útil voy a tener. ¿Qué significa? Que si yo la cargo y descargo al 100%, posiblemente la batería dure 2 años o dure menos. En cambio, si yo la descargo un 20%, tengo una batería y solamente ocupo un 20%, posiblemente la batería pueda durar o tener una vida útil, no sé, de 10 años, 11 años o 7 años, va a depender mucho de la temperatura. También la temperatura es importante. He visto instalaciones que las baterías están en el entretecho. Las baterías son unas bombas, no pueden estar en el entretecho. O están en el comedor. Tampoco puede estar en el comedor porque ya sabemos que una batería puede entregar 10 veces su capacidad en corriente. Imaginen un niño con una cuchara, toca el positivo y negativo, capaz que se queme la mano o genere una explosión. Las baterías también pueden explotar, generar hidrógeno y ser muy perjudicial, sobre todo las de plomo ácido, que son las de gel, la AGM y la inundada. ¿Consulta? ¿Sí, Sergio? ¿Cuál es la forma correcta de validar el estado o la vida útil de una batería en condiciones normales? ¿Cómo yo puedo ratificar si mi batería está o no en buenas condiciones? Con la resistencia interna de la batería. Si la batería tiene una resistencia interna mayor a la indicada por el fabricante, esta batería está muerta. ¿Qué es la resistencia interna? Todo elemento eléctrico tiene una resistencia. Las baterías tienen una resistencia, una oposición a la electricidad bastante baja. La idea de que sea muy baja esta resistencia a la electricidad es que pueda tener un voltaje mayor. Por lo tanto, a medida que aumente esa resistencia, va a bajar la tensión. Esta resistencia se mide con un analizador de batería y una forma, para la gente que es eléctrica o electricista o electrónico, una forma es medir tensión con la batería en vacío, es decir, positivo y negativo. La otra es conectar una carga, medir nuevamente una tensión, la diferencia de tensión se aplica a ley de Ohm y podemos obtener la resistencia interna de la batería. Pero es ideal que se utilice un equipo, un analizador de baterías. Gracias. Ok, Sergio. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Y ¿Sí? una consulta. ¿Y en este caso también habría una batería mejor que la otra? ¿Cuál sería la mejor? Las mejores baterías, hoy día, a ver, ahí hay que hacer una distinción. Hace 2 años hablábamos solo de plomo ácido, que son las de gel, la AGM y la inundada, o líquida. Hoy día podemos hablar de litio. Y las baterías de litio están entrando fuertemente. De hecho, el equipamiento fotovoltaico ya viene homologado para baterías de litio.
Y si hoy día nos ponemos a decidir o a pensar qué batería es mejor, son las baterías de litio, tienen una duración de 11, 12 años, puedo descargarlas hasta el 85% y voy a tener una vida útil de 10 años. Cada batería tiene un controlador, un BMS. Esta batería lo que hace internamente es ecualizarla. Ecualizar es un proceso de nivelar internamente, químicamente, la batería a través de la tensión. Y lo que hace entonces es, aunque diferentes baterías estén una con más o menos resistencia, se van a sincronizar con cada uno de los controladores y van a trabajar a una tensión y una corriente determinada. Esto permite que sea la mejor batería. Si hablamos de plomo ácido, que es más accesible, va a depender para qué lo necesito. Si es para instalaciones de mucho frío, mucho calor, las de gel. Si son para instalaciones de mucha energía, donde necesito almacenar mucha energía, son las líquidas. Y si necesito baterías, por ejemplo, para un motor o que necesito corrientes de partida, son las AGM. No existe batería mejor o peor, va a depender cuál es el propósito y el objetivo. Si vamos a hablar de domiciliario y plomo ácido, son las de gel. Y la otra alternativa serían las de litio. Esas serían las mejores. Pregunta, una consulta. Buenas noches. Buenas noches. Mire, quería consultarle sobre el tema del voltaje de las baterías. Mire, igual que conectarle en serie el panel fotovoltaico, entonces no hay una batería de 48 volts, o sea, es casi imposible conseguir de litio. Las capacidades pueden ser de 12 a 24. Ya, ¿qué potencia me puede entregar si es que yo le pongo en serie todos los paneles para una carga de 24 volts? ¿Me puede trabajar o me puede partir un motor de 2 HP? Ya, ahí hay que Estoy con un límite de trabajo. Ya, ahí Eso. hay que entender algo. Los módulos fotovoltaicos y la batería van a ser mi generación eléctrica. Uno va a generar y el otro va a almacenar y también va a entregar energía tanto en la noche, en el día. En un sistema fotovoltaico off-grid, es la batería es la que entrega energía. Pero ¿quién es el que entrega la potencia? Es el inversor. El inversor es, acá tengo un inversor. El inversor es el equipo que va a entregar la energía en corriente alterna, y si la bomba es de 1 HP, 2 HP, 3 HP, va a depender del inversor, si éste puede suministrar esa potencia. Y la cantidad de hora o el tiempo en funcionamiento es la batería. Entonces, el inversor es quien va a entregar la potencia, la magnitud de potencia, y la batería es la cantidad de tiempo. Entonces, ahí hay que hacer un análisis. No es que yo conecte los módulos todos en serie y una batería de 12-24 y hagan funcionar un motor. Depende del tiempo, de si tiene una corriente de partida. Los inversores off-grid soportan 2 hasta 3 veces la corriente nominal. Por ejemplo, si tengo un inversor de 1000 watts, perfectamente puede suministrar 2000 watts o 3000 watts por 2 o 3 segundos. Entonces hay que tomar varias características de la necesidad para poder determinar cómo conectar las cosas. Por eso, una cosa es diseñar y la otra cosa es dimensionar. Son cosas que se separan y que una busca saber qué necesito y la otra es cómo conecto las cosas. Y baterías de 48 volt hay, las de litio son de 48 volt. ¿Quién vende? SolarILED, DigiShop y Esol. Tienen baterías de 48 volt litio. Sigamos con el ejemplo de la batería. Tenemos un gráfico acá. Este gráfico tiene 2 variables. En el eje X tenemos los ciclos, es decir, un ciclo es una carga y descarga. Por ejemplo, si en un día yo cargo y descargo la batería, ocupé un ciclo de la batería. Entonces podemos entender que la batería
se miden, o su vida útil se mide por la cantidad de ciclos. Entonces, si yo cargo y descargo en un día la batería, ocupé un ciclo. Y en el eje Y o Y tenemos la descarga de la batería. ¿Cuánto yo le quité a la batería? Vamos a ver dos ejemplos extremos. Por ejemplo, si yo la batería la descargué un 50%, puntero láser. Yo la descargué un 50%, hago el cruce y veo que los ciclos de vida o lo que va a durar esta batería son 1200 ciclos. Entonces, la descargué un 50%, el DOD, profundidad de descarga, SOC, estado de carga, 50%, significa que la batería tendrá una vida útil de 1200 ciclos. Esos son y algo. Eso es lo que va a durar la batería. En cambio, si la batería yo la descargo solamente acá un 20%, es decir, le quito un 20% a la batería, esta batería va a tener 3800 ciclos de vida útil. Significa entonces que al descargar solo un 20%, la batería tendrá una vida útil de 3800 ciclos. Eso son como 10 años y medio más o menos. Entonces, una misma batería puede durar 2, 3 años y también puede durar 10 años. ¿De qué depende? De la profundidad de descarga. ¿Qué hacemos cuando tenemos un kit y me incluyo? Yo siempre les cuento que yo partí hace como 15 años en esto, y cuando compramos una batería era pequeñísima, mezclábamos las baterías de auto, estábamos con los paneles solares moviéndolo para todos lados para producir la mayor cantidad de energía, pero al final las baterías no duraban nada, se descargaban solas. ¿Por qué? Porque las cargábamos al 100 y las descargábamos al 100. Entonces eso hacía que las baterías no duraran nada. Aquí quiero llegar con esto, con lo de las baterías, que hay que tener esta consideración para saber cuántas baterías necesito. Cuando nosotros diseñamos y calculamos las baterías, tomamos en cuenta la profundidad de descarga, es decir, cuánto yo le quito a la batería para calcular cuántas baterías necesite. Siempre debemos proyectar un sistema fotovoltaico que dure, ojalá, 25 años. Con baterías de este tipo es imposible. Por lo tanto, 10 años es mi meta. Yo debo diseñar un sistema fotovoltaico para que por lo menos un off-grid tenga 10 años. ¿Preguntas sobre las Disculpe, tengo una consulta. César? Sí. ¿Qué hay con la mezcla de baterías? Por ejemplo, si por ese motivo dimensiono algo y después quedo corto y quiero agregar nuevas baterías, ¿se recomienda el apropiado? Ya, nunca se recomienda mezclar baterías. Como dije, cada batería tiene una resistencia interna. Cuando nosotros agregamos una batería con una resistencia interna diferente, lo que va a provocar que las baterías que están alrededor bajen su calidad, o la batería nueva baje su calidad y se envejezca rápidamente. Debemos saber que la corriente o la cantidad de corriente va a depender de una resistencia de un conductor o del elemento. Por lo tanto, si hay diferencias de resistencia, van a haber diferencias de tensiones y también de carga. Eso va a ocasionar que esa batería nueva se nivele o se envejezca igualmente a las baterías que ya están instaladas. Sé que es costoso cambiar todas las baterías, pero lo que se recomienda es cambiar todas las baterías. Si nosotros, por ejemplo, antes de terminar esta respuesta, si nosotros consideráramos las profundidades de descarga y el ciclado, podríamos gastar a lo mejor el doble en baterías, pero las vamos a cambiar en 10 años más. No vamos a tener que estar cambiando las baterías cada 2 años, cada 1 año. Entonces, es importante esto de tomar esta consideración para no cambiar las baterías. ¿Consulta? Sergio. Asociado a lo mismo, a lo recién mencionado, si yo tengo un elemento, un dispositivo electrónico que
trabaja en sí con batería y yo lo adapto a un sistema fotovoltaico con otras baterías, un kit de batería, o sea, un banco de batería independiente, significa que yo a mi dispositivo electrónico es recomendable extraerle la batería interna y acoplarlo al banco de batería del panel del sistema solar, No, porque por lo que mencionabas recién del tema de las baterías, ¿no? no creo porque por lo general los equipos electrónicos que incluyen batería tienen diodos que van a prevenir la corriente inversa, que de esa batería se extraiga energía. Así que no creo, no creo. Pero por ejemplo hay unos portones o sea, unos motores de portones que traen una batería chica de 7 amperios. Ya, Entonces, si yo voy a tener un sistema de fotovoltaico y quiero acoplarlo con ese motor, esa batería de por sí va a tener que ir en paralelo a mi sistema o conectado en sí al banco de batería de mi sistema solar. ¿Me va a afectar el tema del banco de batería, la vida útil de las baterías, o no? ya, ahí hay que ver cómo están conectados. Primero, ¿ese motor es de corriente alterna o continua? No, corriente continua. Ya, si es de corriente continua, lo que va a tener lo que va a tener que hacer es sacar esa batería y su sistema fotovoltaico va a ser la batería nueva, perdón, la batería que va a reemplazar esa batería que sacó. A eso había apuntado mi pregunta. Sí, ¿Me queda en claro? ese caso sí. Ya, vale, gracias. Ok. Luis, ¿Sí? Hola, hola, buenas, Manuel Salas por acá. Manuel. Una consulta, ¿hay algún dispositivo electrónico que regule esta capacidad de la batería? ¿O esta descarga, por ejemplo? ¿Cómo yo puedo configurar un banco de batería para que solamente se descargue un 20% y así me dure mucho, mucho tiempo? ¿O es algo, o es con los consumos de la casa? Ya, cuando diseñamos nosotros, por ejemplo, consideramos esto, por lo tanto, nunca debiese ocurrir que se consuma más energía de lo presupuestado. Pero el controlador de carga, y tanto controlador de carga como inversor, existen algunos configurables que yo puedo configurar la profundidad de descarga. Es decir, voy a limitar por tensión. Cuando la batería alcance cierto voltaje, yo no puedo sacar energía de la batería y lo único que me voy a preocupar es de cargarla. Por lo general 2.7 volt, pero va a depender mucho de lo que indique el fabricante de la batería y cuáles son sus porcentajes en cuanto a voltaje de carga. Pero el controlador y el inversor se podrían configurar para ello. Ya, perfecto. Entonces, ¿y eso lo hacen todos los controladores? ¿O hay algún modelo en específico que hagan eso? Los que hacen eso son los controladores de marcas reconocidas como EP Solar, Victron, esos son Steca, esos son controladores que llevan años en el mercado, pero hay otros tipos de controlador que uno los abre y tiene prácticamente una servilleta en chino y ahí es súper difícil que se pueda configurar o que incluya eso. La recomendación es comprar o adquirir un equipo de marca y dedicado a los sistemas fotovoltaicos. Muchas gracias, Luis. Ok, Manuel. buenas noches, Luis. Alejandro. Sí, mira, hola. Mira, yo tengo una consulta. Yo tengo 4 baterías conectadas en serie paralelo. Son de 12 volt, pero las tengo conectadas en 24 volt. Tengo un inversor Victron con regulador de carga, pero lo que yo quiero saber, ¿a qué nivel de voltaje de la batería está al 50 o me doy cuenta yo que está descargada? Ya, Porque 2.1. ¿Ya? 2.1 por lo general es un 25%, 20%. 13.4 el 100. Pero las baterías son engañosas porque uno las desconecta del cargador, en este caso del controlador, y van a tener 13,8 y van a bajar de a poquito. Entonces 13.4 la batería está cargada. Y 12.7 es más o menos un 50%. Ah, correcto. Porque el inversor en la pantalla, tengo un Victron, la pantalla me indica que tengo 25 de voltaje en batería, con las 4 conectadas.
Entonces, con el consumo de la casa o cualquier otro aparato, me baja a 24 volts. Ya, Ahora, yo busqué esa eso es, información en internet, disculpa, busqué una sí, información en internet y encontré una tabla en una página de solares, y lo que indicaba que cuando la batería llegaba al 24% en la pantalla y que indicaba que tenía ese voltaje, las 4 baterías estaban en un 20% de carga. Entonces sí, eso me pareció curioso. sí. Es súper importante saber que las baterías, si bien son de 12, no son de 12, se cargan con 13, con 14.4 a 14.8, tienen un voltaje de flotación para mantenerlas cargadas a 13.4, 13.8, se ecualizan las líquidas con 15 volt, nunca van a ser de 12. Y cuando tienen 12, Ya, van a morir pronto. ah, correcto. 12.7 es su límite. Ya, ya, perfecto, Luis. Muchas gracias. Ok, Alejandro. Leandro me pregunta proveedores de baterías. Voy a dejarlo acá, no es publicidad. Nosotros les compramos Solar y LED y Digishop. Ahí va. Gracias. Ya. Vamos. Alguien pregunta aquí cuál la temperatura sobre la temperatura que deben estar las baterías, idealmente 25 grados. Una batería que está expuesta a la intemperie y ronda los 0 grados es una batería que pierde capacidad, es una batería que no va a entregar o no entregue energía. Y una batería que esté cerca de los 40 grados, si está periódicamente a esa temperatura, va a perder la mitad de vida útil y eso va a ocasionar que tenga que reemplazar la batería muy prontamente. Lo ideal es que las baterías estén a 25 grados de temperatura. Enzo Bozo Cuadra pregunta, viendo la simulación de generación en Arica y Puerto Montt, ¿la temperatura ambiente afecta y de qué manera la generación si la radiación es la misma? La radiación no es la misma, en Puerto Montt y en Arica no es la misma, por lo tanto la energía incidente en los módulos fotovoltaicos en Puerto Montt es menor, por lo tanto los módulos van a entregar menor cantidad de energía. Sigamos. Y por último, tenemos el inversor. El inversor lo que va a hacer es convertir la energía que está en corriente continua a energía en corriente alterna. Estos inversores, en lo posible, deben ser de onda pura. Existen los de onda cuadrada, modificada o rectificada y de onda pura. No puede haber un inversor de onda cuadrada o modificada, por ejemplo, en un domicilio. ¿Por qué? Porque tienen variantes. La energía eléctrica que fluye en nuestros hogares es en alterna, tiene una señal sinusoidal y que no sea onda pura va a generar armónico o ruido que posiblemente haga o ocasione fallos o ensucie la red. Aparte, que no sea de onda pura, tiene menor eficiencia. ¿A qué se refiere eso? ¿O qué significa eso? Que parte de la energía acumulada en la batería, el inversor la va a desperdiciar. Por lo tanto, yo voy a estar generando energía, guardando energía, pero un inversor que no sea de onda pura, posiblemente la esté desechando. ¿Por qué algunas personas compran inversores de onda cuadrada o modificada, rectificada? Porque son mucho más económicos, pero no son para nada eficientes. Y debemos saber que entre más eficiente sea nuestro equipamiento, menor cantidad de módulos fotovoltaicos voy a necesitar y mayor vida útil le voy a otorgar a las baterías. También los inversores, por ejemplo acá tenemos un Victron Multiplus. Los inversores cuando se conectan a las baterías
también necesitan una protección. Acá puedo ver un esquema que tiene un fusible. Y este equipo tiene acá un seccionador que puede prender y apagar el equipo. Por lo tanto, aquí lo que necesitaría es una protección. ¿Cuánta corriente puede fluir por un inversor? Imaginemos, este es de 3000 watts. Si está a 24 volt, no, a 48 volt, la corriente que puede fluir en ese cable es 3000 dividido 24, son 125 amperes, perdón, 48. 3000 dividido 48 son 62,5 amperes. Pero la mayoría de los inversores pueden duplicar su potencia para poder suministrar corrientes de partida. Entonces, si yo esto me lo multiplico por 2, son 62.5 por 2, 125 amperes. 2 máquinas de soldar. ¿Se imaginan? Un cable queda suelto, lo que puede ocasionar es que podría generar un incendio. Entonces es súper importante que todo nuestro sistema fotovoltaico tenga protecciones. ¿Qué debemos lograr? Que la cantidad de módulos deba asegurar la producción de energía necesaria. Necesite 10, necesite 20, debo asegurarme que mis módulos fotovoltaicos van a entregar la energía que yo necesito. Para una instalación residencial solo se aconseja utilizar controladores de carga del tipo MPPT, son muy eficientes, van a lograr conectar los módulos en serie, van a permitir bajar la corriente, los conductores, las protecciones, el peligro del arco eléctrico. El banco de baterías siempre debe estar sobredimensionado. Si bien necesito acumular un volumen de energía, en los sistemas off-grid necesito estar preparado siempre para la peor situación. ¿Qué significa esto? Si llueve en 3 días seguidos, necesito tener mi banco de baterías sobredimensionado, si no, los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto en Chile, lo que va a pasar es que la batería siempre va a estar al límite. Y eso va a ocasionar que tenga que comprar prontamente o reemplazar prontamente las baterías. Otra cosa, que el inversor debe ser del tipo onda pura. ¿Para qué? Para tener la mayor eficiencia posible. Si voy a comprar un kit, debo preocuparme que me entreguen las garantías y el servicio postventa. Si alguien me está ofreciendo un kit fotovoltaico y no hay fundamentación técnica, es decir, que me asegure que este sistema me va a servir, e incluso podría a lo mejor no tener el dinero para comprar el gran sistema, pero que la persona que me vende un sistema más reducido me indique cuáles son mis limitaciones para que este sistema funcione. Y que a veces no traen los kits, asegurar que tengan los conductores adecuados fotovoltaicos, los conectores que son especiales del tipo MC4 y las protecciones eléctricas. Esta ha sido la presentación. Voy a dar los 10 minutos para las preguntas. Hola, profe, con Sebastián de Curicó. ¿Cómo está, Sebastián? Bien, ¿y usted tanto tiempo? Gusto verlo. Igualmente no lo veo, pero un gusto. Ahora sí. Ya hice. Profe, una consulta. En el caso de que sea un híbrido, el tema, porque yo igual estuve viendo uno de 3000 watts, que venía con los paneles de 500 y el sistema MPPT de 3000 híbrido. Ahí también hay que ver el tema de las baterías, de la descarga, o ahí, esa parte se me olvidó, que cuando ya no está teniendo el sistema solar, saca energía de la red, ¿cierto? Y las baterías son solamente de respaldo, ¿cierto? No va la batería antes de la red, ¿o sí? Ahí son, por lo general esos equipos tienen 3 configuraciones principales. Que el módulo fotovoltaico cargue la batería y alimente las cargas, y si no puede, lo saque de la red. La energía que no pueda lo saque de la red. También podemos dejar que el módulo fotovoltaico cargue las baterías y solo las baterías
alimenten los consumos y cuando falta energía de las baterías es la red la que entra. Y lo otro es nunca ocupar las baterías y en el caso de que se caiga la red, ocupar las baterías en los consumos. Es configurable, por lo general eso es. En su recomendación, para verlo como un tema de respaldo de energía, en caso de corte de luz para no ocupar un generador diésel, por ejemplo. ¿Es casa o comercial? Es comercial, pero muy limitado en cuanto a consumo. Tiene más pocas luces y una red de computadores, pero chico. Ya. Con luces LED, el consumo, no sé, con instrumentos es de 1 ampere en la red. ¿Qué haría yo? Que el sistema cargara las baterías, cuando estuvieran cargadas las baterías, el sistema fotovoltaico alimentara las cargas, y si no lo puedo con el sistema, es la red. Con eso bajo el consumo eléctrico y tengo respaldo. Ya, ok. Esa era mi duda. Agradecido. Ok, Sebastián. Que esté muy bien. Igualmente, un gustazo. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo tengo una consulta. Pablo. Hola, buenas noches. Buenas En ese mismo caso, uno tiene la posibilidad de regular la cantidad de la descarga para que la batería dure más. Por ejemplo, decir que vamos a consumir hasta el 80, o sea, 50% de las baterías. ¿Es posible? Claro, el equipo lo puede limitar e incluso existen unos equipos que se llaman BMS que también los puedo configurar y me van a limitar para que no se descarguen más de lo configurado, las baterías. Ok, muchas gracias. Ok, Pablo. ¿Alguna otra pregunta? Luis. Sí, dígame. ¿Aló? Sí, le escucho. Hola, Luis Baeza desde Curicó. ¿Cómo está, Luis? Hola, muy bien. Muchas gracias. Muy buena tu charla. Absolutamente neófito yo en este tema. Me colgué aquí a tu webinar porque estoy viendo la opción que está ofreciendo el Ministerio de Energía a través de Casa Solar. Entonces, una de las cosas que me llamó la atención es que ellos ofrecen solamente para domicilios 2 alternativas, que es una de 1 kilowatt peak y la otra de 2 kilowatt peak. Entonces, ahí me gustaría que me alumbraras un poco en cuanto a la potencia de estas 2 posibilidades, porque nosotros tenemos una casa que tiene doméstico, pero bastante consumo, ¿ya? Eso en síntesis. Ya. La potencia de un sistema on-grid, porque eso es lo que le están ofreciendo, conectado a la red sin batería, va a depender del consumo anual. Pero 1 o 2 kilos es chico, así que hay que irse directamente a los 2 kilos. Perfecto. La gracia de ese sistema y lo beneficioso de la casa solar es que yo voy a invertir muy poco por lo que vale el equipo. Y ese sistema va a durar 25 años. Entonces, durante 25 años va a dejar de pagar 20.000, 30.000 o 10.000 o 50.000 pesos. Y eso, si lo cuantifica, es 10, 20 veces más beneficioso que un fondo mutuo. Perfecto. Excelente. Muchas gracias, Luis. Ok, sí que aprovechelo. Ok, gracias. Ya. Álvaro Velázquez pregunta, ¿podrían estar las baterías cargadas por una cantidad de tiempo sin que se afecten internamente? Sí. Si tengo baterías y están cargadas, es ideal que siempre estén cargadas y que estén con el sistema funcionando, porque si desconecto el sistema fotovoltaico, las baterías se van a descargar o autodescargar. Cuando las baterías están cargadas y el sistema fotovoltaico está produciendo, el controlador de carga tiene una modalidad que se llama carga en flotación y lo que va a hacer es mantener siempre cargada la batería para que ésta no pierda vida útil al autodescargarse.
Nos quedan 3 minutos. Hola Luis. Hola. Hola. Habla Paulo por acá. Pablo. Mira, más que duda, quería hacerte una consulta respecto a las protecciones. Yo actualmente tengo una parcela. Yo mismo instalé un sistema para suministrar energía a la bomba de extracción de agua de Pozo Profundo. Ya. Y voy a hacer la instalación también off-grid para una cabaña de alrededor de 3.000 watts. Y algo que me ha costado demasiado encontrar es el tema de las protecciones. De hecho, como decías bien tú, te venden los kits, pero veo que casi ninguno viene con protecciones. Entonces, y he estado viendo, ponte tú en AliExpress o en Amazon, para ver si encuentro, y también con precio elevado. Entonces, ahí me cae la duda respecto al tema de las certificaciones. Cuando es un sistema off-grid, ¿requiere igual los sistemas de protección certificación SEC? ¿O hay un poco prescindible eso? Y lo segundo es, también como diste el dato de las baterías, ¿en esas mismas tiendas hay disponibilidad de protecciones? Sí, tienen protecciones. Para baterías están los Megafuse o Midifuse. Para los módulos hay automáticos bipolares o fusibles GPB. Y en cuanto a certificar, o los equipos deben ser certificados, o las protecciones deben ser certificadas, sí, por normativa eléctrica y por el ministerio. Todo sistema eléctrico, ya sea de cualquier tipo de generación, debe estar tramitado en la SEC. Los sistemas off-grid no se tramitan porque no hay fiscalización, pero debiera haber una tramitación y todo lo que instale debiera estar autorizado por la SEC. Claro, porque me he topado mucho con ventas de kit en el cual se ha hecho la pregunta y todos dicen, todas las respuestas dicen así como no es necesario certificación SEC. Y yo tengo entendido que sí, que todo, independiente que sea aislado, debe estar con la certificación correspondiente. Exacto. Como no hay fiscalización, se hacen o dicen eso. Perfecto, muchas gracias. Okay. Luis, una consulta. Manuel. Mira, sin saber mucho del tema, una consulta en general. Mira, yo tengo una parcela que por lo general vuelo puro fin de semana y quería hacer un sistema de este tipo. ¿Qué pasa con la energía que se genera cuando las baterías ya están cargadas? Ya. Suceden muchas cosas, pero una es que la batería va a mantenerse cargada con una tensión, con un voltaje de flotación, o se denomina flotación, de 13.8 volt. Eso va a generar o va a permitir que la batería no se autodescargue. Y toda la energía que no se produzca, no voy a poder aprovecharla. Por lo tanto, no es que el sistema vaya a explotar o vaya, no sé, colapsar la capacidad del equipo. No, si no hay flujo de corriente, no hay generación eléctrica, por lo tanto, se deja de aprovechar. No hay ningún problema. Ya, muchas gracias. Okay, Manuel. Una pregunta. Dígame. Respecto a lo siguiente, mira, yo tengo una casa que no vivimos normalmente en ella, vive otra persona ahora ahí, en la costa donde no hay tendido eléctrico, entonces el panel solar es una obligación. Ok. Y muchas veces tenemos un inversor, tenemos una batería chica, consumimos solamente para iluminación nada más en la noche un par de habitaciones y eso es todo. Pero también con la cosa de los celulares, allá hay una antena de celular, una sola compañía, y necesitamos cargar los celulares. Generalmente los cargadores los controladores de carga no tienen salidas USB para poder cargar a 5 volts. Entonces, la duda que tengo es la siguiente. Yo sé que los inversores siempre pierden energía por disipación, por calor, porque no son eficientes al 100%. No hay inversores 100% eficientes, no existen. ¿Qué es mejor? En términos globales y en términos prácticos, usar un inversor para elevar a 220 y de ahí usar adaptadores de 220 a 5 volt, de 220 a 12 volt para la tele de 12, de 220 a 12 volt para el decodificador de la tele, de 220 a 9 volts para otro equipo que use 9 volts, o construir o mandar a hacer a un electrónico un adaptador que me baje de 12 a 5, de 12 a 12 regulado y de 12 a 9 volts. No sé si me explico. Sí, ya, ahí hay que ver los equipos.
Por ejemplo, voy a anotar acá en el chat una marca que se llama EP Solar. EP Solar tiene unos controladores que tienen un puerto USB y puedo cargar con 5 horas. Además, los controladores tienen una salida de carga en corriente continua a la misma tensión de la batería. Si tengo el controlador, por ejemplo, si tengo un controlador conectado acá tengo un MPPT, va a tener una salida igual a la tensión de la batería. Si el banco de batería está en 12 volts, voy a tener una salida de 12 volts en corriente continua. Si el banco está en 24, voy a tener una salida de 24 volts. Okay. Entonces me faltarían los 9 volts. ¿Qué haría yo? Compraría un adaptador. Voy a dejar la empresa aquí. DigiShock tiene convertidores de corriente continua a corriente continua. Y evitaría el inversor. O sea, ya, ok, y para el cálculo del consumo, ¿basta con que yo sume la cantidad de amperes hora que utiliza cada equipo? ¿O miliamperes hora que utiliza cada equipo? Exacto, con los amperes hora yo podría determinar amperes hora de la batería. Ya. Y aprovechando el impulso, una pregunta al margen, pero tiene que ver con consumo y todo esto. Cuando tú cargas una batería, una pila, en un cargador de pilas común y corriente, en un cargador de pilas de 1,5 volt, de 1,2, ¿ya? Que son las baterías, las AAA, las AA. Cuando tú cargas eso, y supongamos que el cargador dice que entrega 150 miliamperes a 2,8 volts. Si tengo 150 miliamperes y mi batería, mi pila de AA o AAA, suponte que es de 3000 miliamperes, tendría que tenerla conectada 20 horas para que se cargue por completo cada pila. Exacto. Es decir, simplemente yo, los 2,8 volts me olvido de ellos. Yo sé que me está entregando 150 miliamperes hora, por lo tanto me entrega 0,15 amperes en el fondo, ¿no es cierto? Y para 10 horas serían 1500 y para 20 horas serían los 3000 de cada batería. Pongo a las 4 baterías en el cargador, cuento 20 horas y ya está listo. Exacto, esa es la analogía. Sí, ok, muchas gracias. Gracias por la charla. Disculpa, a mí me quedó llamando la atención, por ejemplo, si tú tienes 2000 watts, ahí la pregunta que salió ahora recién es la misma. ¿Ya? Si tú tienes 2000 watts, necesita, no sé, 4 paneles, o sea, 1000 watts para hacer de 250. Si tienes 2000, o sea, perdón, todo de nuevo. Si tienes 4 paneles de 250, ¿necesitarías 4 paneles para llegar a 1000 watts o no? ¿O no es así? De paneles, si tengo 4 módulos fotovoltaicos de 250 watts, la sumatoria es 1000 watts, pero de módulos, no que yo pueda encender un equipo de 1000 watts. Son cosas diferentes. ¿Cómo eso? Porque una cosa es potencia que va a generar energía y la va a acumular en las baterías, pero quien se encarga de entregar energía a las cargas o a los artefactos es el inversor. Este inversor es el que debe tener la potencia apta para alimentar los artefactos. Entonces hay que separar esas cosas. Una cosa es potencia fotovoltaica y la otra es potencia para los artefactos, y en un off-grid siempre son diferentes, o la mayoría de las veces son diferentes. O sea, a ver si entendí, si yo tengo un termo que consume 2000 watts, ¿ya? Voy a necesitar aproximadamente unos 8 paneles. No, porque esos 2000 watts es potencia instantánea en un segundo. Necesito saber cuántas horas voy a tener encendido esos 2000 watts. Ah, ¿Ya? Por eso hay que separar las cosas. Si yo tengo un equipo, un servidor de 2000 watts, no necesito 2000 watts de módulo. Capaz que necesite 500 watts o capaz que necesite 10.000 watts. Todo va a depender de cuánta hora esté este artefacto encendido. Ya.
Luis, una consulta. Sí, dígame. Tengo una cabaña acá en el Salto del Laja y estoy próximo a instalar el sistema OnGrid. Pero la duda mía es que acá el voltaje es igual, es variable. De 220, de repente mido 217, 215. Tengo la intención de poner un regulador de voltaje. ¿Es amigable o pueden trabajar bien ambos? Sí, es amigable, pero primero hay que agotar la instancia que es el distribuidor eléctrico quien debe mejorar los parámetros de la red. Primera instancia, levantar una solicitud. Segunda instancia, levantar la solicitud en la SEC. Y si ya no puedo hacer nada, un regulador. Ok, vale. Ok, Juan. Ya. ¿Estamos? ¿Cómo está Luis, una pregunta última. Sí. Hola, Claudio Sepúlveda por aquí. Para alguien que está empezando, ¿quién mejor invertir en mejor paneles o en inversor o en batería? ¿Dónde poner como la mayor inversión ajustado a presupuesto? Porque no me alcanzás para comprar todo de buena calidad. Entonces, ¿es mejor gastar en un buen inversor, por ejemplo? No, en todo. En todo. En todo. Si no tengo las lucas, yo les recomendaría no hacer nada, porque lo que van a estar haciendo es esto, miren. Eso. Marchando. Ya, perfecto. Les podría mentir y empiezan con la batería, con el inversor, pero no. No, mejor guarden las lucas, junten las lucas y compren algo realmente bueno y que no tengan que estar cambiándolo cada un año, cada 6 meses, llamar a alguien que sepa. Lo mejor es hacer las cosas bien, sobre todo en el fotovoltaico, desde ya. Profe, ¿y aquí hay proveedores que sean convenientes o conviene traer más de afuera las cosas? Si compramos afuera, vamos a estar comprando chicherías chinas. Ah, ya. Si compramos acá, vamos a comprar productos certificados chinos. Comprar afuera sale más caro que comprar en las tiendas que yo les nombré. Ya. ¿Ya? ¿Qué me sale barato? Traer un container. Pero traer 1 o 2 equipos no sale mucho más caro. Claro. Hola, Carlos Rosas por acá. Necesito que me confirmes bien el tema de la batería. Para almacenar, ¿tienen que ser todas de la misma capacidad de carga? Misma capacidad, misma marca, mismo modelo, es decir, iguales. Ya. Al no suceder eso, ¿tienden a crearse conflictos entre ellas? Le quito la mitad, si estoy hablando así promedio, le quito la mitad de vida útil. Ok, vale, gracias. Ya, estamos, chicos. No sé si alguien tiene una pregunta. No, Luis, perdón, Luis, ¿cómo vamos a tener acceso a la grabación ahora ya al término? ¿Usted es alumno? No. Solo los alumnos de Illumin tienen acceso a la grabación en nuestra academia online. Ok, perfecto, gracias. Ok. Luis, disculpa, sé que estamos terminando la última consulta. Sí. En estos sistemas que comentabas recién, que son los híbridos, si yo, por ejemplo, conecto una máquina de soldar, no sé, una instalación domiciliaria, pero necesito soldar, ¿es conveniente que me instale a algún punto que sea directo de la red o puedo soldar desde el sistema que tiene batería? ¿O qué es lo recomendable ahí en ese caso? Ya, pero es un inversor híbrido, va a depender mucho cómo esté conectado. Si es un off-grid propiamente tal, no va, capaz que el inversor se caiga. Ya es una cosa. Si es un sistema híbrido propiamente tal, ahí se podría conectar el sistema a la red, la máquina a la red, lo que no pueda suministrar el sistema fotovoltaico lo entrega a la red. Va a depender de la configuración. Ok. Se puede entonces, pero depende de la configuración. Qué bueno. Sí. Gracias. Luis. Dígame. Hola, Ricardo Matus, por acá. Ricardo. Luis, un gusto. Oye, solo
preguntarte si se mantiene la promoción del curso online de dimensionamiento y diseño del sistema fotovoltaico, perdón, off-grid, hasta hoy día. Es hasta el viernes. Hasta el viernes 2 de julio. Sí, hasta mañana. Pasado mañana, sí. El viernes 2 de julio. Aquí estoy viendo el mail. Sí. Ya, y ese va a ser el precio. Ese es el precio. Bastante bueno ahí. Sí, tenemos buenos precios. Les voy a dejar acá el link si quieren. Sería bueno ahí que lo cursos. comparta con los demás. Sí, ahí les dejé el link de nuestros cursos si es que lo quieren ver. Y sí, tenemos buenos precios y nos dedicamos hace muchos años a esto. Así que, bueno, nuestros alumnos, todavía tenemos alumnos hace 3 años que nos siguen, que nos escriben y hacemos proyectos juntos. Así que la idea es de hacer una comunidad. Hola Luis. Hola. Hola, mira, yo soy arquitecto. Me interesé de esta charla porque estoy metido en el tema de sustentabilidad. Pero me gustaría hacer este curso, pero no sé nada de electricidad. ¿El curso es recomendable? Yo solamente haría arquitectura, diseño, BIM, Revit. Ya, ahí los cursos que nosotros hacemos tienen un sentido más que físico de la matemática, sino más que un sentido práctico. Lo que buscamos es poder aterrizar los fenómenos físicos fotovoltaico-eléctricos a la instalación. Por lo tanto, no tratamos cosas tan como por ejemplo cómo se mueven los electrones, qué es el gap, cuál es la banda de valencia, por qué la tensión es de 0,5 volt. El lenguaje es muy técnico para mí en ese sentido. Claro, entonces, ¿qué hacemos? Ocupamos un lenguaje más ameno, tratamos de aterrizar los conceptos y tenemos 3 lecciones que repetimos en todos los cursos para nivelar conceptos, que es electricidad básica, módulo fotovoltaico y arreglo fotovoltaico. Hemos tenido alumnos, profesores de educación física, arquitectos, agrónomos, gente del rubro agrícola, hemos tenido señores de 70, 75 años. Sin ser del área No, específica. sin ser del área. De hecho, tengo alumnos que son comerciales y están instalando, que vienen de otra área. Y también, insisto, terminando el curso, nosotros estamos abiertos para ayudarlos en todo. Súper. Tengo alumnos de hace 3 años que me escriben, que nos conectamos y hacemos proyectos juntos. Oye, súper. Vale, gracias. Luis, disculpa, la última cosa, sabes que me interesó mucho también el curso, pero me interesa el tema de la posibilidad de que sea híbrido. Entonces, entiendo que el curso es para sistemas off-grid. Sí. Probablemente lo que varía un poco es el tema del cómo configurar el dispositivo se me olvidó el nombre, ¿ya? El inversor. Ese dispositivo, o sea, ¿el curso me serviría para lo que yo quiero aprender? Serviría, pero no involucraría cómo dimensionar, por ejemplo, un generador. Pero sí conectar, sí las protecciones, determinar las potencias, las capacidades y la configuración es propia de cada fabricante. Ok, porque el curso que me serviría a mí, ¿ustedes lo imparten o hay que esperar? El off-grid es lo que es, a ver, es que hoy día todavía no está bien claro lo que es híbrido. Se puede hacer híbrido, pero hay una confusión, porque un off-grid nunca va conectado a la red. ¿Ya? Y hay inversores híbridos o que venden como híbrido y los conectan a la red, pero son off-grid y no están certificados, por lo tanto, por normativa no se puede hacer. ¿Qué se hace? Instalar inversores on-grid con baterías, que tengan la función de batería. Y eso sí realmente son inversores híbridos. Si yo me conecto a la red con ese tipo de inversores, ella es un sistema on-grid. Entonces son cosas diferentes. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer, yo creo que en un mes más, un taller de híbridos y ahí vamos a tratar el tema a fondo. Ok, gracias.
¿Puedo, Luis? Sí. Luis. Oye, Rodolfo Jofre por acá de la Unión. Respecto a esta cuestión de los sistemas de casa solar, esta cuestión que está sacando el Ministerio de Energía, estuve leyendo y una de las cosas que dice es que cuando se te corta la luz también se corta la bajada de corriente de arriba desde las placas. Pues, lógico, si no el técnico que está afuera arreglando de la luz queda frito. Claro, eso es propio del on-grid. Sí, pero la pregunta concreta va para este lado. En ese sistema, si yo tengo inversores, o sea, perdón, si tengo sistemas de... Yo trabajé, porque estoy jubilado, en computación. Entonces tengo mis computadores, tengo todos mis juguetes aquí, mis routers y mis cosas y todas mis chiches de trabajo con backup, con sistemas de backup. Que me entregan, a partir de batería, me entregan una autonomía, no sé, de 20 minutos, 30 minutos, tiempo como para poder guardar los datos que se ayuda a apagar los computadores, bajar los sistemas ordenadamente, y si en ese rato llega la luz, bueno, fantástico, y si no, apago todo nomás. Pero, de alguna manera, si yo colocara este sistema, porque yo vivo en el campo, si colocara este sistema de casa solar, ya, ¿podría seguir usando estos dispositivos, estos backups? Sí, se puede, porque usted lo que tiene en el fondo es, me imagino que una especie de transferencia, o tiene un UPS que hace la transferencia. Ah, sí, por supuesto, son automáticas. En el momento que se corta la corriente, aparecen en microsegundos, empiezan a alimentar de manera que el computador no se me apague. Y ese backup, me imagino que solo alimenta cargas críticas. Bueno, yo elijo lo que alimento, si quiero alimentar pantalla, si quiero alimentar solamente el servidor, si quiero alimentar solamente los equipos de comunicación. A lo que me refiero es que no va hacia al empalme o al TDA, sino que va directo a las cargas críticas, ¿no? Me acabo de dar cuenta que mi pregunta es muy tonta, porque en realidad sí. Yo conecto a la red el sistema de respaldo. Ya, mientras esté llegando corriente, la batería de ese aparato va a empezar a cargar. Sí puede, Cuando no tendría ningún problema. Claro, no vuelve para atrás, sí es lógico, no se va por solamente sigue alimentando al computador. Sí. Puede, no habría problemas, porque su UPS sería una carga, un artefacto más. Ok. ¿Y no existe ninguna posibilidad de que uno pueda dejar las placas en un sistema off-grid, las placas que sigan suministrando la corriente de 220, pero que aíslen la red externa? Hoy día se puede hacer el híbrido, como les comenté. Podemos tener un on-grid con un inversor que tenga una conexión de batería, pero ese inversor va a tener un puerto que se llama salida de cargas críticas. Entonces lo que tendría que hacer es conectar todo el TDA, todo el empalme, no todo el empalme, sino todo el tablero eléctrico a la salida del inversor. Pero eso tiene exigencia, que no sé si se maneja, necesita una protección RI, que es una protección que ve las fluctuaciones de tensión y corriente, tanto de entrada y de salida, y si hay variaciones, corta el inversor. Se puede hacer, pero hay alguna... Ok, gracias. Ok. Don Luis, una consulta. José, cuénteme. Con respecto a los, digamos, a la certificación de la SEC, a la autorización de la SEC para esos sistemas, cuando es un terreno, por ejemplo, que todavía no ha llegado la electricidad, no ha llegado ninguna compañía, digamos, a instalar, igual hay que declarar, digamos, esas instalaciones. Por normativa eléctrica debemos declarar todo. ¿Qué sucede hoy día? Que la gente no lo hace porque no hay fiscalización. ¿Se puede? Sí. ¿Se debe? No. Ya, ok. Gracias. Ok, José. Luis, sé que estamos pasaditos un minuto, una última pregunta por lo menos de mi parte. Inversores de entrada 12 volt o 24 volt, ¿qué sería mejor? Hasta 1000 watts 12 volt, sobre 1000 watts 24, sobre 2000 48. A medida que yo aumento la tensión del banco de batería, disminuyo la corriente de los conductores que van de la batería al inversor. Si yo trabajo, por ejemplo, con un banco de baterías de 12 volt y tengo un inversor de 5000 y lo venden, en AliExpress venden inversores de 5000,
Si lo divido por 12, obtengo la corriente, 416 amperes. ¿Cuántas 8 máquinas de soldar juntas al mismo tiempo? Entonces, ojalá pudiéramos trabajar siempre en 48, pero una regla es 1000 watts, 12 ohms. 2000 watts, 24 ohms. Sobre 2000 watts, 48. E incluso hay baterías de 450 volts, que todavía no las vemos acá en Chile, pero se vienen baterías de 450 ohms. Gracias. Ok. Ya sé. ¿Además? Sí. Hola, ¿qué tal? Yo quisiera respecto a bueno, se sabe que hay muchos equipos actualmente que se están comercializando a través de kits solares y a través de las mismas plataformas o páginas que están vendiendo productos, pero ¿cómo saber qué producto está certificado por la SEC? ¿Hay alguna especie de lista de marcas de cada producto o certificación de modelo, o cada equipo tiene alguna especie de una mezclatura, adhería a la carcasa o a la caja, o a la misma descripción técnica del, por ejemplo, un panel, un inversor, un regulador? Ya. La SEC tiene un listado de equipamiento autorizado, pero hoy día solo es para instalaciones conectadas a la red, on-grid, sin batería. Hace un mes salió el pliego técnico para off-grid. Se pretende que en diciembre esté el trámite para sistemas aislados off-grid, y cuando salga eso va a haber un listado de equipamiento. ¿Qué les recomiendo yo? Si van a comprar sistemas para almacenamiento, sistemas off-grid, compren de la marca Epever, voy a anotar, Victron, Ultracell, Ritar, el módulo fotovoltaico Risen, Kinko, Canadian Solar. Y en las páginas que yo les di, solo venden productos de muy buena calidad. Ojalá no compren afuera porque no saben lo que les va a llegar. Y sí, cada producto tiene una certificación en particular. No me la sé de memoria, pero tienen una IEC. Por favor, antes de irse, ¿puede dejar esas páginas en pantalla? Sí, de nuevo, Esol, Digitop. Lo buscan y les va a aparecer. Y Solaridad. Bienvenidos a esta sesión central de Selección Noticias del CNN. Partimos más remontando la investigación del caso de la variante Delta y el aumento de los ingresos para uno. Muchas gracias. Ya, señores. Muchas gracias por asistir. Espero que esto haya ayudado en cierta forma en algo que estén haciendo, estén emprendiendo o haya podido despejar. Debo dejar en claro que hay muchos factores y muchos más que no se pueden tratar porque son más técnicos, pero en lo general o en lo particular estos son lo que vimos, lo principal que deben fijarse y tener en cuenta para que el sistema pueda tener una vida mínima por lo menos de 10, ojalá de 25 años. Así que eso, me despido, que tengan una muy buena noche y espero que nos veamos muy pronto. Chao. Gracias, Luis. Gracias, Luis, que estés bien. Chao. Gracias, buenas noches. Chao, muchas gracias. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Grande, Yucatole. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, que estén muy bien.